Pollo, ¿te has dado un golpe en las posaderas, en las nalgas, en el culete? ¿Te has hecho daño? ¿Te has caído? Sí, pues no te preocupes, porque te voy a dar paso a paso cómo solucionar cuando nos hacemos daño en el coxis. Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. ¿Te has tropezado? Que lo sé yo, ¿te has dado un golpe y te has hecho daño en tu coxis? No puedes ni respirar, es un dolor limitante. Que no cunda el pánico, chicos. Os voy a decir una estrategia paso a paso para que ese dolor que se produce en el coxis se solucione y vayáis a mejor. Pero realmente, ¿qué es el coxis? Un poco de historia, pollos. Según la antigua Grecia, el coxis tiene su nombre gracias al parecido que comparte con el pico de un pájaro. El coxis es la última pieza de la columna vertebral, conformada por 4 vértebras fusionadas y representan el vestigio de lo que fue una cola hace millones de años. ¿Os imagináis una persona con cola? Pues bien, a veces sucede, pero esto se elimina con una leve cirugía. ¿Y qué misión tiene este hueso de la cola? Pues brinda un leve soporte a los órganos pélvicos y además apoyo a inserciones musculares. Bien chicos, resumiendo, estos pasos son para aliviar el dolor de coxis. Después de lo que es el sacro, tenemos la pieza que es el coxis. Nos vamos a poner de lado, por favor. Antes os he dicho que hemos recibido un golpe o nos hemos dado un golpe, que es por lo que muchas veces se nos produce este dolor. Como os digo, esta es la lámina sacra y el coxis estaría aquí. Nos da un dolor irradiado hacia todos lados y a veces un dolor irradiado incluso hacia adelante, que te duele con respirar, con toser, con ir al baño. Bien, si tenemos aquí el coxis, lo que vamos a hacer cuando uno sufre mucho dolor es aplicar hielo, señores. Vamos a hacer cada 2 horas una aplicación de hielo directa en el coxis, ¿de acuerdo? Sería en esta porción. ¿Para qué? Para mitigar el dolor y empezar a poder llevar esos 2-3 primeros días, bajar la inflamación y que no se vaya a más. Controlar el dolor, el poder respirar sin dolor. 10-15 minutos cada 2 horas mínimo, porque si lo ponéis muy frecuentemente, el hielo puede llegar a inflamar. Así que a veces menos es más, tendréis que ir viendo si os va sentando bien cada vez que ponéis el hielo, reducirá el dolor y os permitirá estar sin dolor, por lo menos en esos primeros 2-3 días después del golpe directo sobre el coxis. Segundo paso, tenemos que tener una consulta médica. Sí, muchas veces lo obviáis, pero muchas veces el sacro se puede romper, se puede luxar hacia adelante, se puede luxar hacia atrás, irse a la izquierda, hacia la derecha, rompiendo ligamentos, incluso fisurándose. Tenemos que tener conocimiento de lo que ha pasado para ver la gravedad que es. No es lo mismo una subluxación que entra y sale que una luxación que una fractura. El tratamiento cambia muchísimo. Y ya de paso que vais al médico, como tenéis muchísimo dolor, lo que tenéis que pedir es antiinflamatorios y analgésicos para por lo menos sobrellevar los primeros días que vais a tener un dolor súbito y doloroso. Tercer paso, Víctor, ¿cómo demonios me siento con dolor de coxis? Pregunta que me hacéis todos los meses porque siempre tratamos a alguien de coxis por caída. Bien, algo muy sencillo que podéis utilizar en casa es una toalla que vamos a abrir y vamos a hacer varios doblez, ¿de acuerdo? Varios doblez. Vamos a hacer un rulo, un rodillo, ¿de acuerdo? Podéis utilizar 1, 2 o 3. Básicamente un donuts, como estáis viendo aquí. Podéis comprar directamente un cojín de esta forma que los venden cuando alguien tiene un problema de almorrana o de hemorroide, o directamente un flotador, ¿de acuerdo? Con los que se meten los niños en la piscina, que nos va a ayudar. Entonces, lo que tenemos que hacer, Isa, es sentarnos dejando el coxis justamente en el medio y notando que no hay presión en esa zona de dolor. Si cuando estáis sentados con esto, que básicamente lo que estáis haciendo es poner vuestro coxis en una zona donde no hay impacto, espero que lo estéis viendo bien, si te flexionas hacia adelante, vas a hacer que haya menos presión en esa zona y alivie un poco. Entre no poder sentarse y poder sentarse de estas características van bien, no va bien eso de sentarse e inclinarse hacia atrás por el problema lumbar, pero os va a ayudar a desgravitar, os va a ayudar a tener que ir al médico, por ejemplo, en el coche, os ponéis esto y vais a ir sin sufrir el dolor que da cuando sufrimos un golpe directo en nuestro coxis.
Cuarto paso, ya estamos en 4, 5, 6, 7 días de evolución, ya no está tan agudo por todo el hielo que le hemos puesto. Hora de empezar a hacer contrastes. Pondremos calor 3 minutos, frío 1 minuto, calor 3 minutos, frío 1 minuto, durante al menos 16 minutos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ponernos de lado, Isa, por favor. Tendremos un Colpack o una manta eléctrica en la que lo aplicaremos en la zona primero con calor y lo depositaremos 3 minutos, pasaremos a un Colpack de hielo frío en el que pondremos solo 1 minuto. Otra vez pasaremos al calor 3 minutos y esa secuencia se va a hacer durante 16. Muy importante, empezar en calor y terminar en calor. Los baños de contraste van a empezar a ayudar a movilizar todo el edema que se ha producido y nos va a ayudar a mejorar la circulación en la zona afectada, en nuestro problema de golpe de coxis. Chicos, quinto paso, una vez que hemos salido de la zona súper aguda, 2 días, 3 días, hay que ir al fisio. Yo trato todos los días con diatermia y con diamagnetismo, técnicas punteras para trabajar la inflamación, que son una pasada, ayudan al paciente a salir de esa fase subaguda y no llegar a la crónica y solucionarlo esto antes de que se convierta en un infierno. Estos dolores se pueden alargar durante básicamente 1 año o 2 años si no se tratan, así que acude a tu fisioterapeuta para realizar técnicas directas de amasamiento, soltar glúteo, movilización, bombeo sacro, todo lo que un fisioterapeuta hace en una sesión cuando hay un golpe directo o un dolor directamente en el sacro y en el coxis, que también puede ser sin golpe, gente que pasa mucho tiempo sentada. Chicos, no va a ser todo consejos infalibles para reducir vuestro dolor de coxis, también vamos a hacer unos ejercicios. Los ejercicios hay que aclarar, no se pueden hacer el primer día, tienes un dolor muy inflamado, tienes muchísimo dolor, cualquier movimiento, incluso respirar te va a doler. Deja pasar unos días, ensaya a ver si los puedes ir haciendo y en función de que tu cuerpo te lo permita, empiezas a hacer los ejercicios. Primer ejercicio, estiramiento de glúteo. Cogemos rodilla, dejamos estirar la otra y tiramos hacia nuestro pecho. Vamos a estirar las fibras más longitudinales. ¿Por qué? Porque la musculatura del glúteo interfiere directamente en la articulación del sacro y del coxis, ¿de acuerdo? No se inserta, digamos, directamente como otros músculos en el coxis, sino que interfiere articularmente para liberar la musculatura. Cuando uno recibe un golpe, lo que hace es agarrotarse, tenemos que liberar la zona. Menos de 20 segundos no estiramos, entre 40 y 50 segundos estiramiento de rodilla izquierda a hombro izquierdo. Luego seguimos llevando la rodilla izquierda al hombro derecho, haciendo una oblicuidad, estirando las fibras más oblicuas de todo lo que es el glúteo, que como digo, interfieren directamente con el coxis. El siguiente estiramiento va a ser dejando la pierna a 90 grados, nos cruzamos con la mano derecha, esta la podemos dar estabilidad y dejamos caer para estirar las fibras, como digo, más horizontales del glúteo, que nos va a ayudar a regularizar toda la zona. Ese sería el primer ejercicio. Continuamos con los ejercicios de estiramiento, por ejemplo, de piramidal. Pues muy sencillo, lo habéis visto en el canal infinidad de veces. Flexionamos las 2 rodillas, pasamos nuestro pie izquierdo sobre la rodilla derecha y vamos a agarrar con ambas manos aquí delante con la tibia. Tenemos que hacerlo con 2 piernas, no nos vale solo hacerla con una, yo os estoy mostrando solo una, hacedlo primero con una y luego con otra. Al menos 2 series de 40 a 50 segundos. Estamos liberando directamente nuestra zona muscular que va llegando a la zona de conflicto. Imprescindible y fundamental que la musculatura no esté protegida después de ese golpe y empecemos a liberarla. Este ejercicio de piramidal. Siguiente ejercicio, liberación de la sínfisis púbica. Para ayudar a este chiquitín que está aquí tendremos que liberar todas las articulaciones que hay alrededor y una es la sínfisis púbica. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a liberar un poquito esta articulación? Pues muy sencillo, 2 ejercicios. 1, flexionamos piernas, juntamos plantas de los pies y nos dejamos caer. Si hay dolor en el coxis, lo que tendremos que poner es una toallita, ¿de acuerdo?, en el glúteo para intentar levantar y que no haya compresión. Si duele mucho abriendo las piernas, pues cerramos un poquito más, pero necesitamos notar estiramiento en la musculatura de los aductores. El siguiente ejercicio que vamos a hacer mediante una palanca y una contracción isométrica es intentar desbloquear, intentar separar lo que es la sínfisis púbica con una contracción de los aductores. Flexionamos las piernas
apoyamos los pies bien juntitos y ahora vamos a coger una toalla bien doblada, vamos a ponerla entre las piernas y lo que vamos a hacer es hacer fuerza, 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 sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Muchas veces oiréis un clic en esta zona de aquí. Quiere decir que se ha producido un movimiento, ¿de acuerdo? Un movimiento cavitatorio que hace que clic, que suene, pues como cuando hacemos un ruido de un nudillo cuando suena. Entonces, no os asustéis, eso quiere decir que estáis movilizando correctamente la zona que quiero que hagáis. Hacéis este ejercicio 2 veces, 20-30 segundos, sin miedo a darle fuerza, pero sin que repercuta en el sacro o en el coxis, que no haya dolor ahí atrás. Si hay dolor ahí atrás, bajar la fuerza, que mañana o al siguiente día vais a poder hacerlo mejor. Recordar, esto se hace diariamente. Este ejercicio o paso te va a venir muy bien para desbloquear tu articulación sacroiliaca, que se comunica con el sacro, que el sacro va al coxis. Ya hemos desbloqueado la sínfisis púbica, vamos con las articulaciones sacroiliacas. Vamos a coger nuestro rodillo y nos vamos a sentar en nuestro rodillo para que no haya presión directa en nuestro coxis. Nos sentamos, eso es, encontramos una posición cómoda y ahora la secuencia va a ser la siguiente, chicos. Vamos a llevar esta rodilla al hombro derecho, tirando, ¿de acuerdo? Para generar un bostezo e ir liberando partes de la sacroiliaca. Cuando estemos 20 segundos en esta postura, lo que vamos a hacer básicamente es, con esta mano, tirar para acá y girar con el tronco hacia este lado, ¿de acuerdo? Otros 20 segundos. Una vez que han pasado estos 20 segundos, vamos a cruzar nuestro tobillo sobre nuestra pierna, con esta mano vamos a empujar hacia abajo y nos vamos a dejar caer un poquito hacia adelante. Con eso lo que estamos trabajando, que esta articulación tiene una forma como de boomerang en L, es el brazo mayor, el brazo menor y toda la articulación, coaptándola y generando un desbloqueo de la articulación sacroiliaca. Siguiente ejercicio, tremendamente interesante. Ojo, sin dolor. ¿Qué vamos a hacer? Básicamente, vamos a colocar un stop en nuestro sacro con una toalla enrollada como la que veis, pero que no llegue nunca a lo que es el coxis. ¿Veis? El coxis lo estamos dejando por fuera. Lo que vamos a hacer es tumbarnos en esta posición y con la respiración simplemente y la liberación del coxis vamos a generar una movilidad en el sacro que va a ayudar a movilizar indirectamente el coxis, liberándolo. Vamos a ver cómo nos adaptamos. Recordad, tenéis que encontrar el punto de no dolor, muy, muy, muy importante. Nos ponemos de lado, Isa. Entonces vosotros con vuestra manita lo que vais a ir tocando, pum, 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 llegamos al coxis. Aquí hay dolor. Pues fuera del dolor colocamos nuestra toalla, ¿de acuerdo? Y nos tumbamos boca arriba otra vez. Eso es. Simplemente piernas flexionadas, generando ese fulcro en el sacro, vamos a respirar. Cogemos muchísimo aire y lo dejamos salir. Inspiración por la nariz, 3 segundos, cogiendo todo el aire de la habitación, moviéndonos mucho para que haya un movimiento en la columna y soplamos lentamente, plegándonos sobre nosotros mismos durante 8, 9, 10 segundos, activando el parasimpático. Si esto te produce relajación y no tienes dolor, puedes seguir con el siguiente ejercicio, que sería durante 1 minuto. Coges la rodilla y la llevas al hombro, bajas la rodilla y seguimos con la siguiente. Así lo que estamos haciendo es, sigue un poquito Isa, lo que estamos haciendo es un vaivén en las palas ilíacas que hace que muevan el sacro y que como no hay compresión en el coxis se empiece a producir una movilización que va a aumentar la circulación y que va a ayudar a solucionar tu problema de coxis. Último ejercicio que os he diseñado para este paso a paso. Esto no se hace en momentos agudos, 2-3 primeros días, se hace más adelante, cuando se empiezan a hacer estos ejercicios. Vamos a ver, cuando vamos al baño, la musculatura, el elevador del ano, pubococigio, ileococigio, musculatura que se ancla directamente o muy indirectamente, pero muy cercano a lo que es el coxis, trabaja cuando vamos al baño, cuando hacemos aguas mayores, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando estemos sentados en la taza, tranquilamente, vamos a hacer este ejercicio de 5 a 10 veces. Tiene que ser muy suave y sin dolor. Consiste en hacer aguas mayores, hacer fuerza para echar, ¿de acuerdo? Mientras soplamos 6-7 segundos. Y intentamos evacuar, ¿de acuerdo? Eso va a hacer que nuestra musculatura se modifique, se contraiga o se relaje. Cuando cogemos aire, intentamos cortar las aguas mayores, cortar la caquita, intentar apretar para terminar durante 3 segundos. Aguantamos
8-7 segundos. Abrimos, empujando, 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 empujando. Aguantamos cerrando y cortando la caquita. Y eso lo vamos a hacer en un ciclo de entre 5 y 10 veces. No tiene que haber dolor y eso ya está bombeando de una manera clara y concisa la musculatura que se inserta directamente en el coxis. Ejercicio que tenéis que hacer, por favor, sin dolor. Chicos, antes de irnos, fisioconsejos. Mucho ánimo. Sufrir un golpe directo en el coxis o estar mucho tiempo sentado y generar dolor en esta zona son procesos medios largos. Hay gente que está años porque no se trata. Haz un buen diagnóstico, ves al médico, haz una radiografía, haz una resonancia, lo que él te diga. Toma medicamentos si tienes un dolor muy fuerte, pero si puedes tomarlos, que el médico te los paute. Realiza rehabilitación, con esto no juegues. ¿Que te duele un poco la espalda y no quieres ir al fisio? Pues nada, haces ejercicios y pones calor. Pero con este tipo de problemas, acude a hacer rehabilitación. Como digo, en la clínica sacamos coccigodinias, problemas de coxis todos los días mediante diatermia, ejercicios y diamagnetismo. Pedazo de técnica que estamos realizando desde hace muy poquito, que va genial para esas primeras fases agudas. Como siempre os digo, ¿os han surgido dudas? Seguro. Comentario al canto. Os respondemos encantados, pero suscríbete, dale al like y activa la campana. Hasta la curación y más allá. Adiós, adiós.